Bien, vamos a hablar ahora de un tema que fue noticia a lo largo de esta semana, en los últimos días. Ayer, más precisamente, se conoció una resolución de la justicia absolviendo al exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, en el marco de una causa que había iniciado en su momento un diputado nacional, hombre de la provincia de Buenos Aires, Mario Cafiero, para que la justicia investigue y determine si hubo irregularidades o una estafa al Estado en la famosa maniobra del mega canje que encaró en su momento el ex ministro de Economía. Vamos a hablar de ese tema y de algunos otros, por supuesto, vinculados con la política, porque es un hombre de Proyecto Sur, trabaja junto a Pino Solanas, integra consecuentemente el FAUNEN. Vamos a ver qué están haciendo a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires con Mario Cafiero, diputado nacional, mandato cumplido. Así es, ¿no, Mario? Así es, Albino. Bueno, gracias por la presentación. No, al contrario, gracias por venir. Mario, a ver, para resumir, ¿por qué no nos explicás de qué se trató la causa esa en la que ahora absolvieron a Cavallo y que iniciaste vos en su momento? Bueno, en el año 2001, Cavallo, ministro de la Alianza, decide hacer una operación financiera que era unos bonos que tenían vencimiento en algunos años, alrededor de 30.000 millones de dólares en bonos, canjearlos por otros bonos con más plazo. Claro. Eso en principio está todo bien. Bien, la nación no tenía plata, pagar, refinanciaba, bueno, claro. Como refinancia a veces cualquier economía, sí. Claro, un empresario emitió unos cheques y dice, mira, esos cheques que emití, devolvémelo, no te doy más. otros cheques con, dame algunos días más de plazo, en este caso algunos años más de plazo. Sí, exactamente. Perfecto, en eso está todo bien. Sí. Ahora, el problema es que cuando emiten los nuevos cheques y uno hace la cuenta, che, pero antes debíamos esto y ahora con estos nuevos cheques, ¿cuánto vamos a deber? Sí. La cuenta daba 50.000 millones de dólares más. O sea, no había razonabilidad, era ya más que una gauchada que te hacían a vos, digamos, por cobrarte dentro de un tiempo, era un negoción para los que tenían esos bonos. Obviamente. Sí. Voy a decir la cifra, ¿eh? Sí. 55.000 millones de dólares. Sí. 1 millón de viviendas de 55.000 dólares. Sí. Todo el déficit habitacional de la Argentina. ¿Viste? Como para tomar dimensión, magnitud. digamos, exactamente. ¿Vos te acordás del robo? O sea, porque hasta ahí era esos 55.000 millones, ¿eran cuántos antes de cambiarlos? Eran 30.000 millones de capital, sí, y cerca de 9.000 millones de intereses. Sí. Se canjearon por 30.000 millones de dólares de capital y 64.000 millones de dólares de intereses. O sea que cuando hablamos de 55.000, hablamos de 55.000 de más. Sí, de más. No es que debíamos 54.000 y pasamos a ver 50.000. Ahora, no te voy a pedir a vos, Mario, que des explicaciones. En todo caso, deberá explicarlo la justicia. Pero ¿cómo que la justicia no logró dictaminar si hubo ahí por lo menos un acto de irregularidad? Mira, lo primero que hubo que hacer era demostrar que había aumentado la deuda. Sí. Sí, cosa ya por cierto insólita, porque está claro que aumentó. No, pero vos sabés cómo son estos, estos estafadores financieros. Sí, sí. ¿Viste la que te hacen con, en el medio con el jueguito de... Sí, son magos de la finanza, de repente decís, pero ¿cómo me estafaron? Bueno, escúchame, 2 pericias. Ellos pusieron 27 peritos, nosotros 1, porque yo tenía 1 para poner, no podía poner 5, 1. Le ganamos las 2 pericias. A partir de ahí, el juicio tomó Cuando impulso. vos decís ellos, Mario, ¿a quién te referís? Estoy refiriendo a los funcionarios y los banqueros. Claro. Estamos hablando de los bancos internacionales más importantes que actúan en Argentina. El HSBC, el Citibank, el Banco Francés, el Banco Santander Río y el Banco Galicia. Que capaz tienen un poquito de poder de lobby sobre la justicia, digamos, ¿no? ¿Te parece? Y sobre la política y sobre los medios de comunicación. De este tema no habló nadie. De este tema estaba escondido. Cuando vos tenés en un país una causa donde, ojo, a mí no me importaba si Cavallo iba preso o no. Sí. A mí me importaba que si se demostraba que había un ilícito, esa deuda se anulaba. Claro, porque fíjate incluso hasta cómo se trataron en los medios de comunicación. El tema tenía que ver con que si Cavallo o no. Por supuesto que Cavallo tendría responsabilidad primaria en el hecho, pero nunca nadie habló de quiénes eran los verdaderos ganadores del negocio ese, digamos. Claro, y la trama de intereses que había es brutal. ¿Te imaginas lo que es un negocio donde de repente hay 55.000 dólares para acá o para allá? Bueno, esto fue una lucha de 13 años. Y yo diría que ganamos en lo político y cultural, porque la gente tiene claro hoy lo del megacanje y tienen claro que fue una estafa y tienen claro que fue un delito. Ahora, de ahí a que la justicia lo demuestre, ya ahí
se te complica. Ahora, supongamos que la justicia hubiese hecho magia, cosa prácticamente imposible, sobre todo, insisto, si uno repara en quienes estaban del otro lado, y hubiese determinado, tal como ustedes en su momento denunciaron, que efectivamente hubo una estafa ahí. ¿Qué hubiese pasado? Además de que Cavallo podría haber ido preso o no, porque le pedían una pena que incluso creo que era hasta excarcelable. Ese cheque, ese bono que se había emitido, no tenía valor. Fíjate vos. ¿Pero todavía lo está pagando el Estado, digamos? Obviamente lo estamos pagando. O sea que automáticamente se caería esa deuda, digamos. Exactamente. No tal como deuda, porque vos deberías reconocer que... O sea, algo, por lo menos alguna parte, claro. Pero se caía el cheque. Sí. Ya no tenía un título ejecutivo. Entre otras cosas, ¿sabes qué se caía? El juicio de Griesa. Porque Elliott, el fondo Elliott, el de Paul Singer, lo está haciendo con un bono emitido en megacanje. O sea que el bono que motivó todo el juicio... No todo, una parte del juicio de Griesa es un bono del megacanje. Es un bono que eventualmente la justicia podría haber declarado que es nulo. Mira, después vamos a ver si te debo o no te debo. Pero ese cheque, la firma que tiene no es válida. Perfecto. Es extraordinario. Bueno, a veces, esto es lo que pasó. Y fíjate la sordina que hubo, ¿no? Porque los intereses son, repito, es mucho dinero. Ahora, ¿vos no te da la sensación, Mario? Porque yo tengo esa sensación y en algún punto los medios de comunicación somos responsables, que la gente no le presta atención. Porque fíjate el ejemplo que vos ponías. Si todo el mundo hubiese reparado... hay gente que se indigna a veces por maniobras, qué sé yo, por si sale algún motochorro, que por supuesto la gente está enojada y demás. Pero ve estas maniobras en las que estafan a todos los argentinos de esta manera. El ejemplo que vos ponías es categórico. Se estafó a la Argentina por 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas de $55.000. ¿Y vos no te das cuenta, digamos, que en la sociedad no hay percepción de ese tipo de cosas que ocurren en el Estado? Absolutamente ninguna percepción. Y además los medios de comunicación, los grandes medios, se ocupan de que esto no figure dentro de la cabeza. Pero claro, los efectos de esta Argentina que parece que descuida esto, que deja que la saquean, que total no importa, que país generoso, que puede de repente dejarse saquear, los efectos están. O sea, vos la inseguridad que tenés, bueno, es producto, entre otras cosas, de una, digamos, situación económica, social que genera ese tipo de caldo de cultivo, ¿no es cierto? La falta de... Cuando hablamos de inseguridad y decían, bueno, pero la policía tiene buenos sueldos. ¿Tienen los elementos? Bueno, ¿cuántos buenos sueldos y cuántos buenos elementos estamos sacando para destinarlo al pago de la deuda? Muchísimo, muchísimo. Es decir, el tema es que no se advierte cuáles son las causas del problema. Claro, siempre se va a los efectos, a las consecuencias. Claro. Bueno, el ejemplo del muchacho, motochorro, por la indignación que provocó y que causó en la sociedad, era un claro ejemplo. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, a los 2 o 3 días se descubrió que había un country que nadie pagaba impuestos, nadie había declarado nada, y yo digo, fíjate vos, ¿no? Country chorros. Por ahí, claro, por ahí es peor todavía en términos, digamos, del mal que le provocan a la sociedad las evasiones de este sector con el que nadie se indigna, que el tipo motochorro, que seguramente debería tener que estar preso, pero todo el mundo habla del motochorro y de los otros no. Mira, yo soy padrino del Centro Universitario de la Cárcel de Olmos. Voy regularmente a la cárcel, la conozco muy bien, conozco la población. ¿Sabes cuántos presos hay por causas de estafa en Olmos? No, imagino. 1. 1 solo en todo el penal. Y privado. Sí. O sea, una estafa privada. Sí. No hay proporción. Claro. El mensaje al Estado, que lo han venido estafando hace mucho tiempo, nadie va preso. El gran delito económico, ese delito complejo, lo que se llama el delito de guante blanco. Claro, ¿no? claro. Que por lo general no lo comete una persona que vos decís es un chorro, no. Es una persona que tiene un traje, está muy bien vestido, tiene seguramente formación universitaria extranjera, y te viene con un cuento y te dice voy a hacer un canje y te voy a hacer bien, y te termina estafando en $55.000 millones. Bueno, estas estafas son las que saquearon al Estado. Recordemos, YPF, Repsol, las AFJP, las privatizaciones en la época de Menem. Nadie preso por eso. Te cuento la última. Banco Central de la República Argentina. ¿No? ¿Vos sabés cuánto perdió el Banco Central de la República Argentina en la última devaluación? No. 10.000 millones de dólares. El equivalente a los 5 años de asignación universal por hijo. Viste que a veces mucha gente se queja, le dan plata a los pobres, qué sé yo. Bueno,
Mirá cómo le dan plata a los ricos. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Cómo perdió el Banco Central 10.000 millones de dólares con la devaluación? No puede ser. Si el Banco Central es el que más dólares tiene en la Argentina, las reservas de dólares más grandes de la Argentina tiene el Banco Central. Sí, cada vez son menos, pero no siguen importa. estando. 30.000 millones de dólares. Sí, sí. El dólar estaba a 6, lo llevaron a 8. Tiene que haber ganado 2 pesos, tiene que haber ganado 2 pesos por 30. ¿Cómo perdió? Sí, eso lo ganó en marzo, pero en abril, como el Banco Central le había autorizado a los banqueros un seguro de cambio, donde los banqueros podían apostar a futuro y si había devaluación, ganar la plata de esa devaluación, el Banco Central les pagó 10.000 millones de dólares. Muchos de esos bancos son los mismos bancos del Megacanje. O sea, vuelven a hacer negocios a costa del Estado y en consecuencia a costa de todos los argentinos. Mira, el abogado de Cavallo dijo, tendrían que haber dicho que Cavallo reconocer que Cavallo es un patriota. Sí. Tenía razón. Es un patriota de la patria financiera. Exactamente, claro. Mario, no nos queda más tiempo. Dale. Una sola pregunta, porque te voy a invitar, me gusta y quiero hablar de política con vos, más tranquilo y sobre todo del armado de ustedes, del Faunen y demás. Sí. Pero por lo menos un concepto. ¿Qué van a hacer ustedes? En la provincia de Buenos Aires están trabajando. ¿Vas a ser candidato? ¿No vas a ser? ¿Hay alguna definición en ese sentido? Estamos trabajando muy bien en la provincia de Buenos Aires, con las 10 fuerzas que componen el Frente Amplio UNEN. Está el radicalismo, está el GEN, está el socialismo auténtico, el socialismo de Wiener, la gente de Carrió, Proyecto Sur, Libre del Sur, es decir, un conglomerado de fuerzas de centro-izquierda. Nosotros acá en la provincia tenemos un perfil muy claro. Nosotros ni lo de Macri ni lo de Massa bueno, y ahí no entienden, no va con nosotros. Y los radicales le están complicando la vida a ustedes, digamos. Son socios de ustedes ahora. Sí, el radicalismo se parece al peronismo, ¿no? Hay tanta variedad que vos no sabés con quién estás hablando. Es cierto. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos la suerte que ha habido una elección interna y ganó Ricardo Alfonsín, que tiene un perfil muy claro. Está claro, sí. En la provincia de Buenos Aires no tenemos los problemas que hay a nivel nacional dentro de UNEN. Es cierto. Tenemos muchos menos problemas y te diría estamos trabajando mucho más ordenada y con ganas. El sábado 18 hacemos un plenario de militantes. Y bueno, vamos a hacer una campaña, una propuesta. No me dijiste todavía si ibas a ser candidato, todavía no lo resolvieron. No lo resolvimos. Gracias, Mario, te espero. Te vamos a invitar seguramente para hablar de política, porque se viene un año electoral muy cargado y nosotros le prestamos atención a la dirigencia política, sobre todo, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias a vos. Mario Cafiero, diputado nacional, mandato cumplido, un hombre que ha trabajado mucho, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la deuda externa en la República Argentina y estas grandes estafas que sufrimos los argentinos, pero de la que nadie habla y en la que generalmente en los medios de comunicación nadie se indigna por este tipo de estafas. Ahora, aparece un motochorro y es problema nacional y aparece en cadena nacional por todos lados y por supuesto ahí estamos todo el mundo indignados por lo que ha hecho un muchacho en particular. Ya volvemos, después de esta una nueva pausa, todavía nos queda un tramo más de este programa del día de hoy.